Recién un compañero de ustedes me decía por chat para este problema número 2. Si conozco el número de moles iniciales y conozco el número de moles finales o la composición final, puedo sacar el grado de avance de reacción. Totalmente. El tema es que tengo que saber cómo plantearlo en MATCAD. Porque estoy seguro que muchos de ustedes han dicho, mira, yo sé que en el equilibrio tengo un 6% de dióxido de carbono y un 43% de hidrógeno, creo que era. Sí. Sí. Bien. Entonces, inicialmente, imaginemos que entra un mol, ¿sí? Que de entrada tengo un mol de mezcla, un mol de mezcla de gases de entrada. Entonces, si ese mol tenía un 20% molar de metano, un 70% molar de agua, ¿y qué más? Según el enunciado, y un 10% de gas inerte. Es importante el gas inerte. ¿Por qué es importante el gas inerte? ¿Cómo va a actuar el gas inerte? El gas inerte me va a servir en el número total de moles, chicos. No entra en la reacción química, pero es un gas que si se pone en el reactor, es ya sea para obtener más productos o generalmente es para obtener mayor cantidad de productos. Entonces, comencemos nuevamente. Inicialmente introduzco un mol de mezcla gaseosa, que el 20% es metano, el 70% es agua y tengo un 10% de gases inertes. Cuando las reacciones procedieron, o las reacciones proceden hasta que se llega al equilibrio donde la mezcla gaseosa tiene un 60% de dióxido y un 43% de hidrógeno, un 6% de dióxido y un 43% de hidrógeno. Entonces, lo que yo hice, dije, el número de moles de equilibrio para cada uno de los componentes que yo tengo en esta reacción química es función de 2 grados de avance de reacción, epsilon 1 y epsilon 2. Yo lo planteé de esta manera. Entonces, el número de moles de equilibrio del metano son los 0,2 moles. ¿Por qué son 0,2? Porque entró un mol y era el 20%, son 0,2 moles menos epsilon 1. ¿Por qué? Porque solamente reacciona en la reacción, el metano está en la reacción 1 y su coeficiente estequiométrico vale 1. Luego, el número de moles de equilibrio del agua son 0,7 porque entró el 70% de mi mezcla gaseosa de entrada es agua. 0,7 menos epsilon 1 menos epsilon 2, porque el agua desaparece en la reacción 1 y en la reacción 2. Luego, tengo el hidrógeno. El hidrógeno es 3 epsilon 1 más epsilon 2. 3 epsilon 1 más epsilon 2. Número de moles iniciales de hidrógeno, 0. Porque no me dice que tengo nada. Por eso ni se lo puse. Alguien si quiere le puede poner 0 más epsilon 1 menos epsilon 2. No me importa. El número de moles, ¿de quién? Del monóxido en el equilibrio. Epsilon 1 menos epsilon 2. Y el número de moles de dióxido en el equilibrio solamente es epsilon 2. ¿Eso lo entienden? Sí. Bien. El número total de moles, función de epsilon 1 y epsilon 2, es la sumatoria, bueno, yo acá le puse de 1 a 5, del número de moles de equilibrio de los componentes I. Si le pongo I, tengo que ponerle sub I para que me tome los componentes de cada fila de la matriz. Más 0,1. ¿De dónde salió este 0,1?
el 10% de gas inerte que entraba a mi reactor, que no me dice, a lo mejor era nitrógeno, bien, mi gas inerte, pero que lo pongo en el número total de moles, porque no está afectado por ningún épsilon, porque el gas inerte no reacciona. Esto es que evalúe simbólicamente el número total de moles. Si yo hiciera toda esta sumatoria más 0,1 del gas inerte, obtendría este resultado, 2 veces epsilon 1 más 1. Ese sería el número total de moles. Lo que antes hacían a mano en química general, ahora lo hacen así en MATCAD. Epsilon 1, epsilon 2. Entonces, el 6% de dióxido y el 43% de hidrógeno, que son las fracciones molares de esos componentes en el equilibrio. Ese es el dato. Y la fracción molar del dióxido en el equilibrio, ¿qué es? El número de moles de dióxido en el equilibrio dividido el número total de moles. La fracción molar del hidrógeno es el número de moles de hidrógeno en el equilibrio dividido el número total de moles. Conozco las fracciones molares, encuentro el grado de avance de la reacción 1, el grado de avance de la reacción 2, y así tengo el número de moles y las fracciones molares de todos los compuestos en el equilibrio. ¿Hasta acá? ¿Me entendieron? Profe, una consulta. Sí. Cuando plantea el número total de moles, usted plantea la sumatoria más 0,1. Sí. Pero en la reacción cambia el número de moles. ¿No cambiaría ese 0,1? O sea, No, bien. no, es un inerte. El gas inerte no reacciona químicamente. Es un gas que voy a poner para que la reacción se produzca más rápido o para que la reacción obtenga mayor cantidad de producto. Por ejemplo, gracias al inerte que me ejerce una presión extra. Pero nunca interviene en la reacción. Claro, Por eso profe, no está afectado por epsilon 1 ni por epsilon 2, nunca el inerte. Por eso cada vez que a mí me salga un inerte, al número total de moles que yo saque, que estén influenciados por epsilon 1 y epsilon 2, a eso le sumo el número de moles del inerte. Pero no es una fracción molar ese 0,1, profe, no es el número de moles. No, claro, sí, por porque eso. entró un mol de mezcla, chicos. Y me entra un 10%. Ah, perfecto, gracias, profe. No, está bien. Mírenlo bien así si tienen otra pregunta, porque si no paso a la parte B. Profe, ahí en el número total de moles, después pone es igual a 2 por epsilon 1. Eso no me quedó claro. Escúchame, si vos sumás todo esto y le sumas 0,1 mol de inerte, hace toda esta sumatoria a mano, te queda 2 epsilon 1 más 1. O sea, me evaluó simbólicamente el número total de moles. Lo que pasa, que ustedes al hacerlo, a ver, oh, control B, más. ¿Qué estoy haciendo? Va a sumar los moles en equilibrio. Y por eso después con el 0,1 del inerte le da un mol. Claro, Y los epsilon se cancelan hasta que quedan 2 epsilon 1. por supuesto. Porque quiero que vean cómo es, qué es lo que están haciendo ustedes cuando dicen sumatoria. ¿Bien? Todo esto más 0,1 va a ser igual al número total de moles. Cuando yo haga toda esta sumatoria, como dijo su compañera recién, los epsilon 1 y los epsilon 2, esta suma algebraica, se van a simplificar entre sí, y entonces voy a llegar a una expresión final que cuando lo sume a todos me va a quedar 2 epsilon 1 más, no, perdón, 1.0, más el número de moles de inerte. ¿Qué está mal acá? Ah, no, está bien, 0.1.
Entonces acá es 0.1. ¿Lo entienden o no? Sí, profe, a ver si. Entonces, esto que está escrito acá es sumar todo esto más los 0,1 moles del inerte. Y si ustedes ponen evaluar simbólicamente, les tira una flecha y les da a qué quedaría igual. Después hay que encontrar el valor de epsilon 1. Pero eso es lo que hace MATCAD. Entonces, ¿cuál es el problema de físico-química? Porque es muy fácil escribir esto acá. Pero si yo tengo un error, si no entiendo lo que MATCAD me dice en sus operaciones matemáticas y no entendí el concepto, nunca voy a poder sortear el error. Quiero entender las dos cosas, conceptualmente el equilibrio químico, y luego lo que yo poder llevarlo a este lenguaje matemático y entenderlo. Bien. Ahora, entonces, ¿esta primera parte quedó clara? Sí, Sí, profe. Bien. La segunda parte decía, averigüe a qué temperatura y a qué presión tiene que estar este reactor para que se haya dado esta conversión de equilibrio, o sea, para que yo haya llegado a estos valores de equilibrio. Entonces, ¿cómo hago yo ahora para encontrar la temperatura y la presión de trabajo? Uno de los varones me dijo a mí algo al respecto. ¿De dónde la sacarían ustedes? Poniendo en función, la K en función de la temperatura con los delta G también, que están en función de la temperatura. ¿O no? Sí, sí. ¿Y qué más? ¿Y la K de dónde la saco? Bueno, acá me fui a usar todo esto. Estos son valores de delta G que yo tenía de antes. A ver. Acá, yo hubiera hecho otra cosa, a como está planteado acá, pero bueno, está bien. Fíjense, K1 y K2 es E a la menos delta G de reacción sobre RT. ¿Está claro? De eso lo sabemos, ¿no es cierto? sí. Bien. Para K1 y K2, yo tenía esto de un libro viejo, pero ustedes, de las tablas de yo, creo que es, las que están en Excel, tienen los delta G de formación en función de la temperatura. Entonces, yo podría sacar el delta G de reacción para cada reacción, ponerlo acá en función de T, plantear las K de T, como hice acá, y luego plantear ¿qué? Las constantes de equilibrio, porque epsilon 1 y epsilon 2 yo ya los conozco. Entonces, la constante de equilibrio para la reacción 1 es Y1, o sea, la Y del componente 3 por el coeficiente de fugacidad del componente 3 por la presión del componente 3, todo elevado al cubo. Me voy a la reacción 1 para que vean, las voy a copiar acá abajo. ¿Entienden lo que les digo o no? A ver, esto sería fugacidad de hidrógeno al cubo por fugacidad de monóxido dividido fugacidad de agua, fugacidad de metano, ¿no es cierto? Este término que está elevado al cubo, entonces, la fugacidad del hidrógeno no es igual a el coeficiente de fugacidad. Esto es coeficiente de fugacidad de Penn-Robinson. Coeficiente de fugacidad de Penn-Robinson elevado al cubo para el componente 3, porque todo lo plantea matricial, por
la presión parcial del hidrógeno, pero la presión parcial del hidrógeno, ¿qué es? La Y de hidrógeno por la P total. La P total también es una incógnita. Las Y no van a ser incógnitas porque epsilon 1 y epsilon 2 ya los conozco. ¿Bien? ¿Qué es incógnita? La T y la P. Entonces, sigo teniendo dos incógnitas nada más. Planteo la K1 como la fugacidad del hidrógeno y reemplazo fugacidad por coeficiente de fugacidad, por presión por Y del hidrógeno y por presión total. Por la fugacidad del monóxido. La fugacidad es el coeficiente de fugacidad del monóxido por la Y del monóxido por la P total, dividido la fugacidad del metano, que es el coeficiente de fugacidad, por la Y del metano, por la P total, la fugacidad del agua. ¿Me siguen o no? Sí. Sí. Te escucho. Un varón, dijo profe. No, que sí, lo estoy siguiendo, la estoy siguiendo, profe. Bien, entonces, esto que hice para la ecuación 1, para la K1, lo mismo hago para la K2. ¿Cuáles son mis incógnitas ahora? Temperatura y presión. Por lo tanto, encuentre la temperatura y la presión, ¿para qué valores? Para los valores de epsilon 1 y epsilon 2 que conseguí en la parte A. La temperatura es 1021 Kelvin, la presión 12 bar. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si estas dos reacciones se dan de manera simultánea en un reactor a la temperatura de 1021 Kelvin y a la presión aproximada de 12 bar, entonces los grados de avance de reacción para la reacción 1 y 2 son estos que encontré acá. Lo que pasa es que me dieron el problema, los datos de manera inversa. Me dieron número de moles iniciales, número de moles finales, con eso pude sacar los grados de avance de reacción. Conociendo los grados de avance de reacción, a partir de eso planteo el phi, el coeficiente de fugacidad, lo definí como coeficiente de fugacidad de Y, de T y de P, que es el coeficiente de Penn-Robinson. Pero la Y de equilibrio que va acá es función de epsilon 1 y epsilon 2. ¿Se dan cuenta eso? ¿Cómo la escribo para llevarlo a la K de equilibrio? Sí. R. Profe, Sí. la matriz al lado de la matriz de sustancias, en No, donde era tiene para... Está, a ver. ¿Está? no, arriba, al lado de la matriz de sustancias, un poquito más Sí. arriba, esa que tiene valores numéricos entre comillas, sí, esa. Sí. Y esta ¿Qué es? matriz era capaz que son los valores de los compuestos en la tabla de que yo saqué las temperaturas críticas, la presión crítica y el factor acéntrico. Ah, Nada más que eso. Ese se puede sacar. ¿Quieren que la saque? Así no los confunde. No me sirve de nada. O a lo mejor alguno tiene una tabla vieja y busca estos números de compuesto y ya tienen la T crítica y la P crítica. Bien, entonces, redefiní el phi de Penn-Robinson y la Y la tengo que poner en función de epsilon 1 y epsilon 2, que es algo que yo ya había dicho antes. Vengo acá, la K las planteo como K de T. ¿De dónde saqué esto? Esto es el delta G de reacción. Este delta G de reacción es porque saqué, bueno, trabajé con todo esto, pero ya les voy a explicar cómo lo van a hacer ustedes. Entonces, ¿saben cómo plantear una K de equilibrio? Coeficiente de fugacidad por Y, por presión total, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Acá no separé, pero si no ustedes podrían haber puesto, por un lado, toda la Y, multiplicado por todos los coeficientes de fugacidad por la P total elevado a la delta N que hicimos en el primer problema. Es lo mismo, yo planteo en función de lo que me sale en el día, ¿está claro?
Sí, profe. Bueno, el resto, ¿entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. O sea que tengo 3 respuestas de sí. Calculo que los que están conectados también deben haber entendido porque no me dicen nada. O sea que ¿en qué varió esto? Lo que varió es que en este caso, en lugar de darme el valor numérico de la constante de equilibrio o la temperatura, porque a veces no me van a dar el valor numérico de K, pero con que me den la temperatura de reacción, yo voy a las tablas, busco los delta G de formación de los componentes puros, los evalúo a la temperatura a la que se encuentra, a la que se va a llevar a cabo la reacción química, y calculo el delta G de la reacción. Ahora voy a dejar de grabar y vamos a buscar... Sí, Una duda, ¿puedes Dale. subir más arriba? sí señorita. ¿Dónde está la parte de donde redefinió el coeficiente Poisson? Sí, como hacer... Sí. Sí, ¿por qué lo evalúa en 1000 y en 12? Nada, para darle un valor. Ah, bien. ¿Y esa redefinición, por qué la hace? Me perdí ahí. Y para no tener que escribir acá, T crítica, P crítica y factor acéntrico cada vez que escriben la K. Claro. ¿Viste cómo hacíamos en el equilibrio líquido-vapor que definías la K de equilibrio líquido-vapor en función de X, Y, T y P? Y era Sí. todo, bueno, eso mismo hago acá. Ah, listo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen para preguntar todo lo que quieran de este ejercicio. Bien. Si no hay nada más, voy a detener la grabación.